Bien, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Unaciencias. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de balance de materia y energía. Y vamos a hacer un problema de balance de materia sin reacción química, ¿no? Es un proceso de recuperación en el que simplemente hay un cambio físico, ¿no? En una separación, en una extracción y en una posterior destilación, ¿no? Bien, entonces vamos a leer el problema que nos dice, ¿no? En un proceso de recuperación del ácido acético a partir de una solución pobre del mismo ácido por medio de una extracción a contracorriente con éter isopropílico que se muestra en el diagrama de bloques. Aquí tenemos el diagrama. Tenemos el extractor en el que hay un flujo de entrada, ¿no? Un flujo F de 500 kilogramos que tiene 30% de ácido acético y 70% de agua, ¿no? O sea, esta es la solución pobre, ¿no? de ácido, ¿no? Tiene un 30% de acético nada más. Entonces, lo que voy a hacer yo es inyectar, ¿no? Un flujo a contracorriente de éter para extraer, ¿no? el ácido acético, ¿no? Con el éter. Y obviamente, ¿no? Va a haber una solución que se va a expulsar, ¿no? Que va a contener una pequeña cantidad de ácido y lo ideal es que se vaya la mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces por eso tenemos esta corriente de W1 que es 2% de ácido, 3% de éter y 95% de agua. Por otro lado, ¿no? La corriente de salida del extractor, la principal, ¿no? Del producto, tenemos 35% de ácido, 51% de éter y 14% de agua, ¿no? Entonces esta corriente va a ingresar a un destilador, de la cual van a salir dos corrientes, la corriente D que va a contener éter y agua, ¿no? Y nuestra corriente de producto principal, W2, ¿no? En estado líquido, vendría a ser la solución, ¿no? De ácido acético con agua. Y bueno, nos piden cuál es la concentración, ¿no? El porcentaje de acético y el porcentaje de agua en esta corriente. Entonces, para ello tenemos que hacer un balance, ¿no? Analizando las corrientes, tanto en el primer aparato, que es el extractor, y en el segundo, ¿no? Que es el destilador. Ahora, previamente vamos a hacer un análisis de grados de libertad para evaluar, ¿no? Si tenemos los datos suficientes para resolver el problema. Entonces, para nuestro análisis de grados de libertad, lo hacemos primero en el extractor, ¿no? Entonces aquí colocamos en el extractor, luego lo hacemos en el destilador, luego lo hacemos a nivel global y por el proceso, ¿no? Todo en conjunto. Entonces vamos a colocar, ¿no? Nuestros grados de libertad, número de variables independientes, número de ecuaciones de balance, número de composiciones específicas, número de flujos, número de relaciones y finalmente nuestros grados de libertad, ¿no? por cada uno de los equipos. Entonces aquí vamos a tener en primer lugar, aquí está, separando, ¿no? Primero en el extractor, en el destilador y finalmente global y en el proceso. Entonces, en nuestro extractor, ¿cuántas variables independientes tenemos? En el flujo F tenemos obviamente, ¿no? La masa de acético y la masa de agua, ¿no? Esas dos componentes, esas dos variables, ¿no? La masa de ellos son las variables. Por otro lado, en la salida en W1, ¿no? Tenemos también tres variables, ¿no? De la masa de las tres componentes. Entonces con ella tendremos 5 variables. Por otro lado, en la entrada en el flujo del éter, ¿no? Una variable, no sé cuánto, 6. Y por otro lado la salida del producto, que vendría a ser 3 variables más, ¿no? Entonces con eso tendríamos 2, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces tenemos 9 variables independientes. Ecuaciones de balance. Las ecuaciones de balance vendrían a ser, hay tal cantidad de componentes como ecuaciones de balance, ¿no? Entonces si en este caso tenemos en este extractor que participan 3 componentes, que vienen a ser el ácido acético, el agua y el éter, entonces por ende voy a tener 3 ecuaciones de balance, ¿no? Entonces a eso le pongo menos 3, ¿no? Composiciones específicas, en este caso
en el flujo F tengo una composición independiente, ya que la otra se puede sacar por complemento, ¿no? O sea, la que importa es la del 30% nada más, o en todo caso la del 70%, ¿no? Se cuenta únicamente la independiente, ¿no? Ahora, en W1 también vamos a ver que tenemos en este caso 2, ¿no? Ya que son 3 componentes, tenemos 2 composiciones y la tercera puede ser sacada por complemento, ¿no? De igual forma, en la corriente de producto tenemos 2 composiciones, ¿no? Entonces, con eso tendremos 2 y 2 son 4 y 1 5. Entonces, con eso tendremos menos 5. Flujos, tenemos un flujo, ¿no? El flujo F. Entonces, con eso tendremos un flujo. Relaciones, no tenemos ningún tipo de relación por ningún porcentaje de extracción, ni relaciones entre las masas de los flujos, ni nada por el estilo, entonces no hay ninguna relación. Entonces, sacando aquí la suma, ¿no? Tendremos en total 0 grados de libertad, ¿no? Entonces, para el extractor, los datos son suficientes para resolver y hallar las variables, ¿no? De cada uno de estos que tenemos, ¿no? En los componentes. Ahora, vamos al destilador, ¿no? En el destilador, por otro lado, tenemos la corriente de entrada, que vendría a ser la del producto del extractor, que tendríamos 3 variables independientes, ¿no? En la entrada, 3. En la salida, las 2 salidas, aquí 2 más y aquí 2 más, serían 2 y 2, 4 y 3, 7, ¿no? Entonces tendríamos 7 variables independientes. Ecuaciones de balance, de igual forma, ingresan 3 componentes y por ende tienen que salir 3 componentes, solo que en diferentes corrientes, ¿no? Diferente relación de flujos. Entonces por eso tenemos también de igual forma 3, ¿no? Componentes, 3 ecuaciones de balance. Composiciones, en este caso tenemos la composición de la entrada al destilador, que vendría a ser en este caso 2 composiciones independientes, y el destilado, que viene a tener simplemente se cuenta una composición, ¿no? Entonces tendremos 2 y 1 son 3, ¿no? Bien, entonces flujos, no tenemos ningún flujo, ¿no? No conocemos ni el flujo de entrada al destilador, ni la salida del destilador, ni D ni W2, ¿no? Entonces tendríamos 0 y tampoco tenemos ninguna relación, ¿no? Entonces con eso tendríamos un grado de libertad, ¿no? Entonces por ende, para poder resolver aquí, hallar las variables de este problema en el destilador, necesito hallar un dato más, ¿no? Que bien podría ser la masa de entrada al destilador, ¿no? Y con ello ya podría resolver. Hacemos el balance el análisis de grados de libertad a nivel global, en el que ya no consideramos las intersecciones, ¿no? O sea, me refiero a las corrientes intermedias en este proceso, sino que simplemente consideramos las entradas y salidas del proceso. O sea, por ejemplo, en total, ¿no? Tratamos como que el extractor y el destilador son uno solo, y contamos únicamente sus entradas y salidas. Por ejemplo, para el extractor únicamente contaríamos la entrada F y la entrada del éter también, y la salida de W1, ¿no? Porque esta sale totalmente del proceso. No es que reingresa al destilador o etcétera, ¿no? Pero en cambio la corriente P sí, ¿no? Sale pero ingresa al destilador. Entonces por ende esta corriente no la contamos, ¿no? Contamos 1, 2, 3 nada más. Y para el destilador también, ¿no? Para el caso del destilador vamos a contar las 2 corrientes de salida, ¿no? Que salen de todo el proceso del destilado y nuevamente la solución de acético, ¿no? Entonces con ello tendríamos 1, 3, 4, 5 corrientes, ¿no? Entonces contamos las variables independientes de estas 5 corrientes. En F tenemos 2, en W1 tenemos 3, en E tenemos 1, ¿no? Entonces serían 6, y luego 2 variables en D y 2 variables en W2, ¿no? Con eso tendríamos 10 variables independientes. Ecuaciones de balance vamos a tener también, ¿no? Como participa tanto el ácido como el éter y el agua en todo el proceso, tendríamos también 3 ecuaciones de balance, perdón. Composiciones específicas, en este caso en la corriente F tenemos 1, en W1 tenemos 2 y en D tenemos 1, ¿no? Entonces con ello tendríamos 2 y 2 son 4, ¿no? Bien,
Entonces, flujos, tenemos un flujo, ¿no? El flujo F. Bien. Y por otro lado, las relaciones no tenemos ninguna. Entonces con eso tendríamos 2 grados de libertad, ¿no? Entonces para resolver a nivel global necesitaríamos mínimamente 2 datos más, ¿no? Ahora, para todo el proceso, ahora sí contamos todas las corrientes, ¿no? Las entradas y salidas del proceso y las que están intermedias, ¿no? Entre los equipos. En este caso contaríamos una corriente más. Serían las 10 variables que teníamos antes, ¿no? Las variables independientes más las 3 variables que están en la corriente intermedia, ¿no? Y con eso tendríamos 13, ¿no? Ecuaciones de balance, en este caso para el proceso vamos a contar las ecuaciones de balance que teníamos tanto en el extractor más las que se pueden formar con el destilador, ¿no? Entonces con eso tendremos menos 3 sería en total menos 6. Composiciones específicas, en este caso también contamos, ¿no? En F tenemos 1, en W tenemos 2, son 3. En la salida del extractor tenemos 2 más, son 5. Y una salida en el destilado, ¿no? Del destilador serían 6, ¿no? Bien, entonces con eso tendríamos 6. Flujos específicos, nuevamente tenemos un flujo de corriente F, ¿no? Y no tenemos relaciones, y sumando todo tenemos 0 grados de libertad, ¿no? Entonces con ello yo concluyo que mi problema está suficientemente especificado para yo poder resolverlo. No necesito ningún dato más y es suficiente.